Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el sector externo. La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de bienes y servicios, así como a los flujos financieros y a las transferencias. También es un documento contable que informa de manera detallada todas las transacciones entre residentes y no residentes. Estructura de la balanza de pagos. Tenemos la balanza en cuenta corriente, la balanza en cuenta financiera y financiamiento excepcional. La balanza en cuenta corriente. Se registra la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Tenemos la balanza comercial. Recoge el intercambio de bienes con el resto del mundo, tanto compras como ventas de bienes al exterior. Balanza de servicios. La balanza de servicios constituye un grupo heterogéneo de servicios o comercio de intangibles con el resto del mundo: transporte, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros y otros servicios. Balanza de renta de factores. Registra ingresos y pagos por rentas del capital o del trabajo obtenidas fuera del país por residentes nacionales o pagadas a residentes en el resto del mundo. La balanza de transferencias corrientes. Este rubro incorpora las contrapartidas a las donaciones de bienes y servicios, las donaciones en efectivo y las remesas familiares que realizan los peruanos desde el exterior. El resultado de la balanza de pagos se obtiene sumando la cuenta corriente, la cuenta financiera y el financiamiento excepcional, pero además se le incluye la cuenta errores y omisiones netos, que es una cuenta residual que permite preservar el principio de la partida doble en la balanza de pagos. Si el saldo de la balanza de pago es positiva, la balanza es superavitaria. Si el saldo de la balanza de pagos es negativa, la balanza es deficitaria. Si el saldo de la balanza de pago es cero, la balanza está equilibrada. También tenemos la balanza en cuenta financiera. Cubre todas las transacciones, entradas y salidas relacionadas con los cambios en propiedades de activos y pasivos financieros de una economía con el exterior. Puede ser tanto de largo plazo como de corto plazo. Tenemos el sector privado. El flujo de capitales del sector privado se compone de activos, que es la inversión efectuada por empresas peruanas en el exterior, y pasivos, la inversión extranjera de cartera en el país y los préstamos de largo plazo, de inversión directa extranjera en el país. El sector público registra los desembolsos y la amortización de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo, depósitos en el exterior, bonos y acciones en organismos internacionales. Capitales de corto plazo. Registra las transacciones de activos y pasivos del sistema financiero, empresas bancarias, BCRP, Banco de la Nación y financieras no bancarias, y del sector no financiero a plazos menores o iguales de un año. Financiamiento excepcional. Denota cualquier mecanismo diferente del uso de reservas o de créditos del Fondo Monetario Internacional, FMI, empleado por las autoridades de una economía para financiar las necesidades de balanza de pago. Registra básicamente transacciones correspondientes al sector público. Actualmente comprende los conceptos de la amortización y los intereses no atendidos, condonaciones de la deuda. Las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pago. Estas reservas están depositadas en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional o en otro organismo similar. ¿Cuál es su importancia? Contribuye a la estabilidad económica y financiera del país, garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias, contribuye a la reducción del riesgo país y a la mejora de los calificativos crediticios del Perú.
De acuerdo al artículo 72 de su ley orgánica, las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Reserva están constituidas por tenencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeras de aceptación general como medios de pago internacional, depósito de divisas por periodos no mayores de 90 días en bancos, a juicio del directorio, certificados de depósitos de divisas por periodos no mayores a 90 días, emitidos por bancos a juicios del directorio, títulos o valores de primera clase líquidos emitidos por organismos internacionales o entidades públicas extranjeras, a juicio del directorio, aceptaciones bancarias acreditadas a plazos no mayores de 90 días, derechos especiales de giro, el saldo deudor de las cuentas originadas en los convenios de crédito recíproco con entidades similares, los aportes en oro, divisas y derechos especiales de giro a organismos monetarios internacionales. El mercado de divisas. El mercado de divisas es aquel en el que compran o demandan y venden u ofrecen monedas de diferentes países. En este mercado, la moneda de un país se intercambia por la moneda de otro país. La demanda de dólares la llevan a cabo principalmente los importadores nacionales que necesitan convertir sus soles a dólares para pagar las mercancías que importan. Los factores que desplazan la demanda de dólares son los precios nacionales, precios exteriores, renta o ingreso extranjera, diferencial de tipos de interés, tipo de cambio futuro esperado. La oferta de dólares está determinada principalmente por los exportadores nacionales que necesitan convertir sus dólares a soles para pagar sus gastos. Los factores que desplazan la oferta son los precios nacionales, precios exteriores, renta, ingreso extranjera, diferencial de tipos de interés, tipo de cambio futuro esperado. El equilibrio en el mercado de divisas. El equilibrio en el mercado de divisas se logra cuando se iguala la demanda de dólares con la oferta de dólares, determinando el tipo de cambio o el precio de los dólares expresados en soles cuando la cantidad ofertada de dólares es mayor que la cantidad demandada de dólares. Sucede un excedente de dólares. Cuando la cantidad demandada de dólares es mayor que la cantidad ofertada, sucede una carestía de dólares. El tipo de cambio. Es la relación de equivalencia entre dos unidades monetarias. Se determina en el mercado de divisas mediante la interacción de la demanda y oferta con las variaciones en el tipo de cambio. La moneda nacional se puede apreciar o depreciar. Tenemos el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El nominal es el número de unidades de moneda nacional que hay que entregar para una unidad de moneda extranjera, y el real, el tipo de cambio real, mide el valor de los bienes de un país frente a los de otro país, grupo de países o el resto del mundo, al tipo de cambio nominal vigente. Política cambiaria es el tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo y los sistemas mixtos o semifijos o ajustables. El tipo de cambio flexible es un régimen en el que se permite que el valor de una divisa fluctúe respecto al valor de otras divisas de acuerdo al mercado de divisas. Una divisa sujeta a régimen de tipo de cambio flotante es conocida como divisa flotante o flexible, en contraposición con el tipo de cambio fijo. Las exportaciones tienden a aumentar la oferta de divisas, las importaciones tienden a aumentar la demanda de divisas. Los movimientos de la balanza de pago de un país originan cambios en la oferta y la demanda de divisas. Tipo de cambio fijo. La autoridad fija el tipo de cambio, comprometiéndose a vender o comprar toda la moneda extranjera que requieran los particulares para realizar las transacciones internacionales. Esto exige que el Banco Central mantenga un volumen de reservas de divisas suficientes para no obstaculizar las transacciones en moneda extranjera. El tipo de cambio objetivo es determinado por el BCR sin tomar en cuenta de la oferta y la demanda de divisas.
Su finalidad es que no generen presiones al alza o baja del precio de la moneda extranjera, fundando en criterios técnicos o de política económica. Implica la intervención activa del Banco Central comprando o vendiendo divisas para sostener dicha cotización en el tiempo. El cambio mixto o semifijos o ajustables. El Banco Central puede establecer unas bandas dentro de las cuales dejará que su moneda fluctúe libremente, pero si en algún momento el tipo de cambio se acerca peligrosamente a los límites, establecidos, intervendrá para evitar que se salga fuera de las bandas establecidas. Este sistema permite un cierto grado de flexibilidad al tipo de cambio, pero dentro de unos límites determinados, las denominadas bandas de flotación sucia. Gracias.